Hola a todos. Hoy les traemos una historia que ha conmocionado Hollywood y revela secretos que nunca se habían contado públicamente. Se trata de Michael Douglas hablando sobre la vida y la tragedia de su amigo Rob Reiner. Prepárense para descubrir la verdad detrás de titulares y rumores. Antes de continuar, quiero agradecerles por ver este video y recordarles que suscribirse a nuestro canal nos ayuda a seguir creando contenido interesante. Michael Douglas, conocido por su resiliencia y larga carrera en Hollywood, decidió romper el silencio sobre la compleja situación que enfrentaba su amigo Rob Reiner antes de su muerte. Lejos de la imagen de actor pulido y patriarca respetado, Michael mostró un lado vulnerable y honesto, revelando las tensiones familiares y los desafíos que nadie quería discutir. Hace 10 años, Michael le advirtió a Rob que el amor incondicional podía ser destructivo si no se establecían límites claros. Durante los últimos 5 años, Douglas se fue alejando poco a poco de la casa de los Reiner. No por falta de cariño, sino para no presenciar el deterioro gradual de la relación de Rob con su hijo Nick. Michael comprendía perfectamente cómo se siente cuando un hijo se descarrila, habiendo enfrentado él mismo luchas públicas con su hijo Cameron. A diferencia de Rob, Michael tomó decisiones dolorosas y estableció límites estrictos que salvaron a su hijo y a él mismo. Y vio la muerte de Rob no solo como un evento trágico, sino como un fracaso de intervención. Recordó un momento en 2014, durante la filmación de And Goes, donde notó en Nick una mirada vacía que no era solo ira, sino ausencia total. Rob, quien podía dirigir a actores como Jack Nicholson, se mostraba físicamente afectado frente a su propio hijo. Douglas explicó que el miedo de Rob no era a la violencia física, sino al dolor profundo de decepcionar, caminando sobre cáscaras de huevo en su propia casa. Aquella conversación reveló un ciclo de esperanza tóxica. Rob confiaba en que todo mejoraría por sí solo, mientras la situación se deterioraba lentamente. 3 semanas antes de la tragedia, Rob hizo una llamada a Michael que parecía animada, pero Douglas ahora cree que era un grito silencioso de auxilio. Según Michael, Nick percibió el cambio y la verdadera tragedia fue que comprendió que sus padres finalmente iban a establecer límites después de décadas de abuso. Douglas abordó un tema incómodo, el dinero. Rob sostenía un estilo de vida financiando inadvertidamente su propia destrucción, con Nick teniendo acceso a recursos que alguien joven no debería manejar sin control. Esto convertía el amor de sus padres en una forma de chantaje, comprando días de falsa calma sin percibir que estaban fortaleciendo el peligro que terminaría por destruirlos. Lo que mantenía a todos atentos al relato de Michael Douglas era su enojo hacia quienes permitieron esta situación durante años. A pesar de no mencionar nombres, dejó claro que alrededor de los Reiner había personas que normalizaban el comportamiento de Nick, justificándolo con frases como, así es él, o, es un artista temperamental. Douglas calificó esta actitud como una cortesía letal, recordando una cena en la que Nick lanzó un vaso y los invitados no intervinieron. Rob intentaba aliviar la tensión con humor, y su esposa Michelle se disculpaba por él. Douglas enfatizó que todos los presentes compartían responsabilidad moral, porque el silencio permitió que la violencia creciera hasta volverse incontrolable. Ver a Michael llorar fue raro, pues siempre mantiene compostura, pero al hablar de Michelle, su fachada se quebró. Douglas la describió como el amortiguador de la familia, quien intentaba sostener la estructura mientras Rob, el corazón blando, no podía. Douglas cree que Michelle se convirtió en el objetivo principal porque empezó a decir, no. Meses antes, ella confesó sentirse perdida, sin reconocer a su propio hijo. Esa noche final, probablemente fue Michelle quien resistió, desatando la violencia que luego destruiría la familia. Al abordar el aspecto legal, Michael adoptó un tono frío y pragmático,
insistiendo en que la fiscalía debía enfocarse en la premeditación. Nick no actuó por locura, sino que entendía cómo manipular a las personas y al sistema legal, entregándose sin resistencia y contratando abogados inmediatamente. Douglas amplió su mirada hacia la industria, describiendo la maldición de Hollywood, un fallo sistémico en la crianza de hijos con límites, en un mundo sin fronteras claras. Comparó el hogar de los Rayner con un reino donde al príncipe se le permitía destruir el lugar porque el rey no podía encerrarlo. A los padres de la industria les advirtió que al darles todo a los hijos, se les quita el instinto de supervivencia. Pintó la imagen de Rob Reiner, hombre que regaló risas y humanidad al mundo, muriendo en una casa vacía de alegría, mientras los otros hijos, Jake y Romy, permanecían aislados, habiendo levantado muros para protegerse del caos de Nick. Michael Douglas aconsejó a Rob varias veces vender la casa de Brentwood, mudarse a un condominio, contratar seguridad y obligar a Nick a valerse por sí mismo. Rob insistía en que su hijo necesitaba un hogar al que regresar. La hermosa casa que simbolizaba éxito se convirtió en una trampa. Michael comparaba la situación con su experiencia con Cameron, quien logró salir adelante tras la prisión, mientras Rob solo enfrentaba tragedia. Rob se preocupaba constantemente por el sistema penitenciario, temiendo que Nick no sobreviviera allí. Douglas creía firmemente que la prisión podría haber salvado a Nick, mientras que Rob gastaba millones en rehabilitaciones privadas y terapias sin aceptar la única alternativa que quizá habría cambiado todo, la responsabilidad. La revelación más impactante llegó cuando Michael Douglas habló del periodo previo al juicio, afirmando que está dispuesto a testificar si se le llama. Conserva antiguos mensajes de voz de Rob que nunca borró, donde la fachada familiar se desmoronaba por completo, mostrando una situación de cautiverio emocional que se prolongó más de una década. Estas grabaciones podrían cambiar la percepción pública del caso, revelando que no se trataba de una familia feliz golpeada por un evento repentino, sino de un entorno donde la manipulación y el abuso se habían normalizado. Douglas explicó que guardó los mensajes pensando que algún día los mostraría a Nick para que comprendiera el daño que había causado a su padre, sin imaginar que podrían ser presentados ante un jurado. Así, la historia deja de ser un simple asesinato trágico y se convierte en una muerte evitable, señalando no solo al responsable directo, sino también a los médicos, amigos y al sistema que permitió ocultar la violencia familiar. Michael Douglas denunció cómo Hollywood maneja hijos problemáticos, protegiendo la reputación de las familias, incluyendo a los Rayner, lo que terminó facilitando su destrucción. Cuando un periodista le preguntó cómo quería que Rob fuera recordado, Douglas respondió que como un hombre que amó demasiado. Una advertencia para todos los padres: cuando se niega a dejar que los hijos toquen fondo, pueden quedar atrapados en un sótano emocional, lugar donde Rob y Michelle terminaron atrapados. Esta revelación, aunque impactante, también trajo alivio, porque por primera vez alguien contaba la verdad sin filtros de relaciones públicas. Durante años, la narrativa pública mostraba a Nick como un hijo amoroso luchando con demonios internos. Pero Douglas fue tajante: esa versión no coincidía con la realidad. Nick no era una víctima, sino un depredador dentro de su propio hogar, y sus padres se convirtieron en la presa. La declaración de Douglas resonó con muchos, validando la sensación incómoda que surgió al difundirse la primera imagen policial, mostrando un rostro sin remordimientos que él ya había observado años atrás en distintas ocasiones, confirmando la gravedad del patrón de comportamiento. A medida que el caso avanzaba hacia enero, Michael Douglas dejó claro que la historia ya no se trataba únicamente de Nick Rayner contra el estado de California, sino del legado completo de Rob Reiner y de si su muerte serviría como una llamada de atención para la industria y la sociedad.
Douglas se posicionó como el guardián de la verdad, el único que se niega a permitir que la defensa presente a Nick como una víctima de las circunstancias, asegurándose de que el mundo comprendiera que Rob no solo murió, sino que fue sacrificado en el altar de su propia paciencia. Douglas recordó un detalle estremecedor, la risa de Rob, fuerte y contagiosa, que no había escuchado en al menos 3 años. En sus últimos encuentros, Rob estaba presente físicamente pero ausente por dentro, siempre pendiente del teléfono, preocupado por el hijo que deseaba tener versus el hijo que realmente tenía. Esta desconexión interna refleja la lucha silenciosa y prolongada que Rob enfrentaba, atrapado en un ciclo de paciencia y esperanza que se volvió insostenible. Douglas enfatizó que incluso con poder, experiencia y cercanía, no pudo salvar a su mejor amigo, dejando una pregunta dolorosa para todos: ¿qué esperanza queda si incluso alguien tan capaz no pudo intervenir? La tragedia de Rob Reiner no es simplemente un caso de celebridad, sino un ejemplo clásico y contemporáneo de cómo la paciencia ilimitada y la falta de límites pueden conducir a la destrucción. El relato de Douglas invita a la audiencia a reflexionar sobre la responsabilidad moral y las consecuencias de la inacción frente a comportamientos destructivos dentro del hogar. Además, destaca la importancia de establecer límites claros, incluso cuando el amor y la paciencia parecen ser infinitos, y cómo el silencio colectivo puede permitir que situaciones peligrosas escalen hasta volverse irreversibles. Finalmente, Michael Douglas subrayó que la historia de Rob Reiner sirve como una advertencia para Hollywood y para todas las familias: el amor sin límites, aunque bien intencionado, puede volverse destructivo si no se acompaña de límites claros y acciones decisivas. La tragedia no solo apunta a Nick como individuo, sino a un sistema que permitió que la dinámica tóxica continuara, incluyendo amigos, profesionales de la salud y una industria que protegía la reputación familiar por encima de la seguridad y el bienestar de sus miembros. Douglas recordó que Rob y Michelle permanecieron como los últimos defensores del hogar, creyendo que el amor y la paciencia podrían salvarlo todo, mientras los otros hijos se habían apartado para protegerse. Esta exposición final convirtió la paciencia de Rob en un sacrificio que resultó fatal. Douglas explicó que su propio aprendizaje con Cameron le permitió ver cómo la intervención temprana y los límites estrictos pueden salvar vidas, pero que Rob nunca pudo aplicar esa lección con Nick. El testimonio de Michael también enfatiza que las tragedias en Hollywood no siempre son espontáneas, a menudo son el resultado de años de negligencia, de complacencia y de estructuras que permiten que el abuso emocional y financiero prospere sin consecuencias. Michael Douglas concluye que Rob Reiner debe ser recordado no solo como un gran director, sino como un hombre que amó demasiado, y su historia como un llamado a la acción para que otros padres y profesionales observen, actúen y no permitan que el silencio perpetúe la destrucción. Esta historia no es solo una crónica de eventos trágicos, sino una lección sobre la importancia de los límites, la responsabilidad y la intervención en relaciones familiares complejas. Michael Douglas se posiciona como el testigo de la verdad, compartiendo un relato que desafía la percepción pública y ofrece una visión cruda pero necesaria sobre los riesgos de la paciencia sin límites en un mundo donde incluso la celebridad y el poder no garantizan protección ni justicia.